Esta cosechan cada conferencia año. comenzará a grabarse. Bueno, pues bienvenidos. Efectivamente vamos a tener una tarde de charla. Hemos invitado a un filósofo esta tarde porque será quien nos guíe en este trabajo analítico sobre la metacognición y la evaluación, dos elementos fundamentales en los ambientes virtuales de aprendizaje. El motivo de esta propuesta de taller, cuando se hizo a la dirección de ACOFI, fue precisamente por las ausencias que estábamos observando en una virtualización forzosa y forzada que tuvimos a partir de la pandemia. Entonces, la pregunta es si realmente estamos haciendo un buen trabajo en esta mediación o ojalá y podamos leer las memorias porque la doctora Teresa acaba de presentar un problema emocional, precisamente mucho estrés que han vivido los estudiantes en esta situación tan complicada. Pero entonces veamos si podríamos hacer algo para minimizar la situación anímica, pero además podríamos inclusive pensarlos no solamente en ambientes virtuales de aprendizaje, sino inclusive cualquier tipo de ambiente de aprendizaje. Bien, para quienes no me conocen, soy la doctora Adriana Castillo Rosas, soy profesora investigadora y educativa en el Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica, que forma parte del Tecnológico Nacional de México. En este centro de investigación cultivo las líneas que es estudios sobre formación de ingenieros, didáctica de las ciencias y educación a distancia, con una línea emergente que es perspectiva de género, que lamentablemente no es muy bien vista en mi tecnológico. Pero bueno. Simplemente para contextualizarlos, el CIDET se encuentra en el centro de la República Mexicana. Estoy en el estado colindante con la Ciudad de México, es el estado de Querétaro, y el Tecnológico Nacional de México es el sistema de instituciones que en México tecnológico implica ingeniería, la incluye. Y es el sistema más grande que tiene México en formación de ingenieros. De hecho, tenemos 254 instituciones porque en cada uno de los tecnológicos, en cada uno de los estados, perdón, hay un tecnológico. Somos de carácter público y, pues bueno, tenemos un egreso de varios miles de estudiantes cada año. Tenemos dos centros de investigación en todo este sistema y el CIDET es uno de estos centros. Y desde aquí, pues les comparto que mi invitado estelar de esta tarde es Don Sócrates. Don Sócrates es un buen maestro, inclusive fue tan importante que fue maestro de Platón, ¿no? Pero lo importante de la invitación que le hicimos a Sócrates es tomar esta reflexión tan conocida, tal vez poco reflexionada, en torno a solo sé que no sé nada. Esto cabalmente me distingue de los demás filósofos que creen saberlo todo. Bueno, pues resulta que esta frase nos va a acompañar a lo largo de otro taller, porque además es importante pensar cuáles son estas implicaciones. Por ejemplo, cuando dice yo solo, es yo y no otros. Pareciera trivial, ¿no? Pero es yo y no a través de otros. El sé es una palabra fundamental que vamos a ver a lo largo de esta tarde porque es un acto de conciencia, es un acto de observación de sí mismo. Y que no sé nada, en realidad se están dando cuenta, hay una autoevaluación. Sócrates en esta declaración hizo una metacognición. Pero ¿qué pasaría si Sócrates en este momento fuera un estudiante de licenciatura en cualquiera de nuestras escuelas y en un examen respondiera, yo solo sé que no sé nada? Por supuesto, ¿no? Rápidamente reprobado. Y Sócrates pasaría a ser una cifra más de la estadística de los reprobados o incluso de los desertores.
esas posibilidades no se encuentran, no tienen cabida en nuestro sistema que se basa en las evidencias, en los aciertos. ¿Cómo es posible que alguien me pueda llegar a un examen y me diga, yo solo sé que no sé nada? ¿Qué pasará? Resulta que en el enfoque que nosotros estamos usando, en el enfoque educativo, precisamente nos basamos en la medición. Ustedes lo saben muy bien y además lo han padecido en esta pandemia, porque además cómo medimos el trabajo que están realizando y cómo me miden a mí, ¿no? Como docente, cómo miden mi desempeño, si ahora trabajo más, si ahora doy asesorías individuales, si ahora preparo más materiales, si ahora doy asesorías por WhatsApp. ¿Qué pasa? ¿Cómo miden este rendimiento, este trabajo? Y fíjense que esta situación nos lleva prácticamente a entender dónde se sitúa la expresión de educación tradicional. En realidad, cuando decimos es que es educación tradicional, es porque utilizamos los instrumentos de evaluación tradicionales. No tanto que haya una exposición, no tanto que haya una conferencia, no tanto que dicte una clase magistral, sino que lo tradicional son los instrumentos que empleamos para validar lo que una persona sabe o no sabe. Y lo peor aún, que estas valoraciones las medimos, ustedes saben que la medición, bueno, es la comparación de variables teniendo un referente. Perfecto, entonces nosotros creamos algunas escalas, algunos referentes ideales, porque en realidad, pues, pensar que excelente es un término subjetivo, un 10 también es un término subjetivo, son variables que realmente no dan fe de que una persona se haya apropiado de nuestra información, se haya transformado, que a final de cuentas es la misión de este hecho educativo. Por eso la anotación de seguimos siendo tradicionales, aunque ustedes no lo crean. Por eso Sócrates, cuando lo califican en este tiempo, dice, entonces debería saberlo todo, pero ni yo mismo sé qué tanto sé. ¿Qué pasó ahí? Entonces, al hacerse esta pregunta, ¿Sócrates tenía problemas de aprendizaje? ¿O no puso la suficiente atención? ¿O tal vez su estilo de aprendizaje interfirió? ¿Qué pasó ahí? Porque esas serían las interpretaciones actuales, ¿no? Como una persona, en alguna sesión hace poco escuchaba que un compañero, un profesor decía, pero es que les acabamos de explicar las cosas y aún así llegan a la hora del examen, dices que no sé. Pero si lo acabamos de ver, pues sí, pero no sé. Déjenme decirles que en realidad lo que Sócrates hizo en esta metacognición realmente estaba en pleno proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Y eso es lo importante de la metacognición. Al tener conciencia de lo que no sabe, puede entonces identificar lo que le falta por saber, ¿cierto? Ahora es capaz de determinar los límites de su propio conocimiento. Vean ustedes que es un hallazgo muy importante. ¿Cómo logró Sócrates ser consciente de lo que sabe, o bueno, pues más bien de lo que no sabe, según su expresión? ¿Qué hizo para ser consciente de ello? Bueno, en primer lugar, déjenme decirles que al menos ocupó cinco habilidades básicas de pensamiento. Y esto no se contrapone con las taxonomías que ustedes utilizan. No. Esto es tan natural como respirar, como comer, como tomar agua. Tenemos 5 elementos que van a ver que en la reflexión ustedes van a decir, claro, necesitamos todos estos elementos porque si no, no habría un proceso de apropiación, de aprendizaje. Necesitamos observar y después describir lo que observamos, para que a partir de estas descripciones podamos comparar la información. Si nosotros comparamos, entonces podríamos aglutinar la información
tal vez inclusive por los parecidos o las diferencias. Y podríamos entonces pasar a hacer algo muy complejo que se llama la categorización de la información. Esto que les estoy diciendo, maestros, es algo que se hace en segundos. Prácticamente ustedes están llevando a cabo estos cinco habilidades de pensamiento. En este momento ustedes las están ejercitando. A ver, pasemos una por una. Observación. Bueno, nosotros le decimos rápidamente a nuestros estudiantes, observe usted tal fenómeno, observa que te estoy enseñando, observa a tu compañero, observa el trabajo, observa la naturaleza, observa el motor, observa la planta productora. Es decir, necesitamos fijar nuestra atención en algo, en algún objeto, en algún evento, en alguna situación. ¿Qué observamos? Observamos momentos concretos, fotografías que nosotros sacamos en ese momento y que podemos guardar la información para después analizar cuáles son las características. O bien, esto es más interesante, se observa a través no de los ojos, sino de los recuerdos. Se reconstruye mentalmente los datos que hemos obtenido. Ahorita más adelante lo voy a explicar con más claridad. Entonces, ¿qué observamos? Pues pueden ser fuentes primarias o directas. Estoy viendo el motor y cómo está funcionando. O bien pueden ser fuentes secundarias como una lectura, un libro. También lo estoy observando. A ver, Adriana, tranquila. ¿Me estás diciendo que un libro, a través de un libro estás observando? Sí, claro. Porque la observación no termina en el acto de captar información a través de los ojos. Sigue el proceso en esta información almacenada para que yo pueda pasar a la siguiente fase. Entonces, puedo estar observando un motor a través de un libro. Esto es muy importante. Y realmente observamos qué pasa aquí. Vean esta fotografía, por favor, maestros. Fíjense, hay un espectador, hay una audiencia, hay una persona que está observando una pintura. No quise poner una pintura muy clara para que trabajáramos el tema de la interpretación. Para eso nos sirve la información, para construir una interpretación. Lo que el sujeto que está viendo, la persona que está viendo el cuadro, está creando nexos de lo que observa y a través de una interpretación percibe. Eso es, ustedes han escuchado el término de la percepción. Sí, la percepción es una posibilidad cognitiva de guardar información ya interpretada. No es la manzana, sino puede ser la manzana que utilizó Newton, o la manzana de Apple, o la manzana de Eva, o cualquier otro tipo de manzana, ¿no? Entonces, la asociación que después hagamos tiene que ver con la interpretación y, evidentemente, nos va a generar una percepción. ¿Por qué es importante la percepción? Porque podemos ir de regreso de lo percibido, que va a pasar nuevamente por la interpretación, recrea lo observado. Entonces aquí es cuando una persona observa algún objeto, vamos a llamarlo imaginario, a través y recrea lo observado. Parece medio complicado, pero es muy importante, les voy a decir por qué. Porque si nosotros seguimos en esa línea, y ya llegamos otra vez con Sócrates, si nosotros decimos que de lo percibido recrea lo observado, entonces es posible que nosotros mismos, que Sócrates se observe a sí mismo y además interprete y se perciba. Se observa a sí mismo, se percibe a sí mismo. Esto es fundamental en un proceso de análisis crítico. Voy a regresar, porque si no tenemos una observación, no podemos hacer una
valoración de cómo nos vemos, de cómo nos sentimos, de qué necesitamos, qué queremos. Y es muy importante saber tener contacto con esta posibilidad. Acuérdense que dijo Sócrates, yo solo sé, yo me veo a mí mismo que no sé nada. Se observa a sí mismo. Y bueno, esta es una de las, lo quise poner porque como nos encantan los procesos aquí en educación y nos hemos, por eso dice Sócrates que en serio debo hacer todo esto para observar, qué bueno que no existían los procesos en mi época, porque tal vez nosotros vamos haciendo esquemas demasiado rigurosos cuando se requiere observar. Fíjense, hay una propuesta, un proceso de observación, que lo puse aquí, así como si fuera una, pues ya saben, ¿no? Una serie de pasos que son rigurosos y todo lo vemos lineal. Es decir, define el propósito, formula la pregunta, identifica características, verifica el proceso, formula descripciones, organiza las características de lo que haya visto y evalúa nuevamente este propósito. Nos gusta hacer estos procesos muy lineales, pero a veces nuestros estudiantes van muy rápido. Vamos a imaginarnos que encontramos que nuestros estudiantes, vamos a partir del hecho que nuestros estudiantes en línea no están entrenados para observar, para observarse, para observar a otros, y entonces difícilmente pueden llegar a un análisis. Bueno, tal vez este proceso nos podría ayudar, ¿no? Si nosotros decimos, bueno, ok, vamos a llegar a esta serie de pasos y entonces vamos a poder entrenarlos. A final de cuentas tenemos que entrenar a Sócrates, si Sócrates tuviera que estar aquí y le dijéramos que así tiene que observar. Sabemos que Sócrates no necesitaba este proceso, pero bueno, nosotros podríamos registrarlo. En algo mucho más cercano, por ejemplo, ustedes van a decir, bueno, y esto a mí que me, como otra vez está demasiado pedagogizado este taller, pero no, resulta que no, miren, por ejemplo, muchos de ustedes conocerán la V de Gowin. Gowin trabajó con Novak y Novak trabajó con Oswald. Es una herramienta cognitiva muy poderosa de análisis, de observación. Fíjense que, y más adelante la voy a explicar, pero vean ustedes que en realidad es una forma diferente de tratar un problema típico de física, ¿no? Cualquiera, que no es la sustitución, que no es el típico ejercicio plano que yo tengo que entregar a mis estudiantes, sino es una herramienta cognitiva que les permite y los motiva a observar. En esta, ¿qué se observa? Por ejemplo, en la pregunta, en el problema que dice determine la tensión de cada una de las cuerdas, tenemos que hablar de los conceptos que están implícitos en este problema. Es decir, tenemos que rescatar estos elementos fundamentales, tenemos que recrear la observación que hemos construido con ayuda de los libros, con ayuda de lo que hemos visto en clase, de otros materiales. Yo lo tengo que recrear o inclusive regresar a mis fuentes, ¿no? Y tengo que representarlo porque posteriormente voy a hacer todo el tratamiento y la discusión matemática. No es un taller respecto al uso de estas herramientas, pero me interesaba que ustedes vieran que no solamente es pensar en la observación, no es algo lejano, es un elemento fundamental, inclusive ahí parte el método científico, ¿cierto? Pero no es observar el experimento, es observarlo todo. Aquí la pregunta es, maestros, ¿sus estudiantes saben observar? Maestros, ¿ustedes saben observar? Las actividades que les promovemos, ¿promueven la observación? Ok, ya observamos. Vamos a pasar a la segunda habilidad de pensamiento, la descripción. ¿Qué es describir? Para describir, vamos a dar cuenta de forma detallada las características o componentes de lo que se observa.
me gustó, una maestra, una colega, me gustó mucho un ejercicio que hizo con los estudiantes, que les pidió que llevaran algunos cítricos, una naranja, un limón, una mandarina, una toronja, y les pidió que la probaran. El reto era anotar la acidez. ¿Qué tan ácido era un limón, una naranja, piña también creo, y mandarina? Entonces empezamos a hablar de la percepción. Para poder detallar, para poder describir, necesitamos la observación, ¿cierto? Porque entonces en esta observación podríamos empezar a poner límites de qué es más ácido que otro. Para poder clasificar necesitamos esta descripción previa. Esto es algo que difícilmente promovemos en nuestros estudiantes y les genera mucha angustia posterior. No saben hacerse preguntas. Ustedes me dirán si saben hacerse preguntas. Realmente se preguntan, por ejemplo, ¿quién es? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Qué edad tiene? ¿A qué se dedica? ¿Se acuerdan de la edad de las preguntas de los niños? Y que regularmente decimos, ay, ya, por favor, basta. Resulta que son tan importantes las preguntas porque es la forma de empezar a crear estructuras perceptuales que me permitan interpretar mi mundo. Entonces, deberíamos estarles propiciando este tipo de preguntas, ¿cierto? En lugar de que me den respuestas correctas, que me hagan preguntas. Y si ustedes evaluaran las preguntas en lugar de las respuestas, ¿no sería un buen camino para pensar que están evolucionando en esta descripción? Entonces, bueno, ¿se acuerdan del proceso que vimos hace un momento? Había un elemento que decía, identifica las características. Precisamente por eso, porque hay que identificar las características de algo o de alguien, de un nuevo concepto, de una nueva tecnología, de una nueva aplicación. Necesitamos estos detalles. Entonces, si observo y describo, puedo memorizar y además puedo interpretar. Y si interpreto, entonces soy capaz de describir efectivamente. Fundamental. Necesitamos esta descripción para que tenga sentido la información. Y algo que nosotros no pensamos cotidianamente es que además nos describimos usando nuestro idioma. Piénselo, por favor. Pensamos en un idioma, en una lengua, pensamos, nos describimos en una lengua y entonces empezamos a hacer este tipo de comparaciones. Tengo objetos observados o abstraídos. Los he descrito. Ahora puedo compararlos. Si tengo estas semejanzas y diferencias, entonces yo puedo identificar qué sí es y qué no es. Miren, maestros, esto es una pregunta tan poderosa, esta es una acción tan poderosa cognitivamente, porque para poder contestar en lo que no es, evidentemente ustedes deberían de describir lo que sí es. En algunos momentos, en algunos cursos que he dado, cursos de competencias, me gusta jugar con los maestros porque además llegan como con mucha certeza diciendo, yo ya sé qué son las competencias. Perfecto. Entonces dígame qué no son las competencias. Y entonces se acabó la discusión. El problema es que estamos muy condicionados a las definiciones, pero no hacemos este proceso mental de comparación. De ahí, por ejemplo, ¿cómo se diferencia rapidez de aceleración? ¿Cómo se diferencia una fuerza en el idioma cotidiano, en la cotidianidad, es la fuerza de voluntad, la fuerza que tiene un gimnasta, a la fuerza gravitacional? ¿Cuál es la diferencia? Tendría que haberlo descrito, tendría que haber partido de la observación.
Entonces, para que yo pueda entender la información que llega, necesito hacer este tipo de comparaciones. Muy bien. Y otra vez llegamos a los procesos. Es que me los encontré y no podía dejarlos. Entonces decimos que, bueno, un proceso de comparación podría motivarse si los muchachos observan, identifican variables que definen la comparación, divide la variable en otras específicas, especifica las características semejantes y diferentes correspondientes a cada variable y verifica el proceso. Yo lo veo muy complicado, ¿no? Y sobre todo decirle, espérame tantito. No, primero divide. No, espérame. No funciona así nuestra mente, va muy rápido. Pero bueno, Sócrates, de ver todo esto, él insiste que qué bueno que no existían los procesos en su época, porque si no, no hubiera llegado a tal conclusión. Evidentemente, aquí tenemos entonces, ya hemos evolucionado y podemos establecer en la comparación relaciones. Estas relaciones son fundamentales para el archivo mental que vamos conformando, ¿cierto? Entonces, hay características de los objetos, de las situaciones observadas, y entonces podemos decir cuáles son, pertenecen a un grupo, cuáles podrían agruparse en otro. Los estamos relacionando por las características, ¿cierto? Pero después vendría la clasificación. Esta realmente, si se dan cuenta, hemos venido evolucionando. Esta clasificación permite agrupar información de una manera lógica, de una manera que nos dé sentido. Ojo, no estoy diciendo que sea una manera correcta. Puede ser totalmente errónea para algunos criterios, pero la persona va a agrupar. De tal manera que entonces clasificar me permite poner orden a la información que yo estoy tomando. Permite entonces procesar la información, facilita a las personas la interpretación de los hechos con los que interactúa cotidianamente. La categorización es esencial, inclusive para el aprendizaje verbal significativo. ¿Por qué? Porque la estructura, ¿no? La información, porque le ayuda a generar ideas. Entonces, si tengo esta clasificación y puedo agruparlas, entonces hay una diferencia, entonces puedo relacionar A con B. Eso es, vamos jerarquizando información, vamos creando ideas y conceptos, ¿y qué creen? Ya empezamos a tener palabras relacionadas con la metacognición, el autoaprendizaje. Esto es fundamental en educación a distancia, en entornos virtuales, y lo vamos a ver por qué. Ustedes lo confirman, este es un típico mapa conceptual que, por cierto, lamentablemente es una herramienta que es poco estudiada por los maestros, entonces la enseñan mal, la emplean mal y los estudiantes también la emplean mal. Hay toda una teoría detrás de estas herramientas cognitivas y pues bueno, cuando nosotros hacemos esta clasificación, podríamos entonces tener claridad en la relación de los conceptos y poder formular ideas. Fíjense hasta dónde hemos llegado y todavía no hablamos de metacognición, pero estas 5 habilidades básicas son fundamentales para que podamos llegar a este proceso. 5 habilidades básicas del pensamiento que son imprescindibles para lograr actos de metacognición como el de Sócrates. Y voy a hacer una pausa en la exposición. ¿Quieren hacer algún comentario, maestros? ¿No? Están en el proceso de observación, de descripción y comparación, de relación y clasificación, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a continuar, si me lo permite. Mi querida. Sí, Tere. Adriana.
Sí. Muchísimos son procesos deberíamos conocerlos, ¿no? Muchísimas gracias, súper bien. Gracias, Adriana, estoy siguiéndote. Gracias, cielo. Sí, ratificaba y firmaba tú muy didácticamente nos has colocado que son habilidades del pensamiento, ¿no? Que atraviesa de una manera fundamental a través de los niveles de lectura, de los niveles de escritura, que son tan importantes y que a veces creo que muchas de las ocasiones nos olvidamos de aplicarlos en el aula y en nuestros propios procesos. Así es que muchísimas gracias por refrescar tan didácticamente estos conceptos. Ay, qué bueno. Gracias. Excelente, sí, sí, porque además nos hemos casado, por alguna razón nos hemos casado con las taxonomías y entonces pensamos que una persona va aprendiendo por niveles taxonómicos como el de Bloom, que además tiene sus pros y sus contras, sus promotores y detractores. Pero, por favor, esto piénsalo como un ejercicio continuo, como una espiral. Por eso lo puse en círculo y no es una pirámide. Continuamente estamos haciendo esto. Bueno, ya Piaget hablaba de se estructura y desestructura. Siempre estamos en un proceso de estructuración y reestructuración, continuamente. Y Sócrates es muy feliz, pero que no le pongan procesos. Bueno, entonces seguimos con esta pregunta de cómo logró Sócrates ser consciente de lo que sabe y lo que no sabe. El primer hallazgo, ya sabemos, estaba empleando las 5 habilidades básicas del pensamiento. Eso lo tenemos seguro. Es más, aunque sin entrenamiento lo puede hacer. Pero además, estaba realizando metacognición. A ver, para hablar de metacognición, quiere decir, acuérdense, yo solo sé que no sé nada. Por lo tanto, la persona tiene conocimiento de los procesos cognitivos propios y sus resultados. Sócrates atravesó por el aprendizaje de las propiedades relevantes de la información. Por lo tanto, fíjense cómo se estaba comparando con otros filósofos. Entonces, sabe perfectamente cuáles son las propiedades relevantes de la información respecto a qué es ser un filósofo, ¿no? Y reconozco mis propias capacidades para pensar. Si no somos capaces de observar el entorno, no somos capaces de observarnos a nosotros mismos. Es decir, lo importante de la frase de Sócrates es reconozco lo que sé y también lo que no sé. Entonces, si no somos capaces de observar, no somos capaces de observarnos a nosotros mismos, requeriría entonces que analizo la forma como observo. Fíjense, los muchachos, esto tanto que se ha manejado de aprender a aprender, aprender a hacer, ¿en qué momento los situamos en ellos mismos? No hemos dejado el instinto de estarlo dando instrucciones, de estarles dando información para que la almacenen. Pero en realidad no hemos tocado este aspecto del aprender a aprender, es decir, aprender a analizar cómo observo, cómo clasifico, cómo recreo, cómo categorizo. Y si no tengo esto, les decía hace un momento, no puedo tener pensamiento crítico y creativo. Para el ingeniero es fundamental este elemento. Deben ser críticos y creativos. ¿Por qué? Porque si no analiza la observación y si no detecta qué está mal, entonces, ¿cómo puede hacer una propuesta para mejorarlo? El reto es justamente que haga algo que nadie más ha hecho. Y para eso necesita observar, conocer. A ver, entonces, el fundamento para el pensamiento es fundamento para el pensamiento crítico y creativo, la observación. Recordemos, yo solo sé que no sé nada. Reconozco mis limitaciones y actúo para superarlas, pero, por ejemplo,
¿Los estudiantes son conscientes de sus carencias en la lectoescritura? ¿Saben cómo leen? ¿Saben cómo escriben? ¿Tienen esta conciencia? ¿Son conscientes de las carencias puntuales que les impide resolver con solvencia los problemas de matemáticas? ¿Son conscientes de las implicaciones que ambas carencias tienen en el aprendizaje de los siguientes temas? ¿Los hemos entrenado para que resuelvan esos problemas? Y peor aún, maestros, ¿los docentes son conscientes de sus carencias de lectoescritura? ¿Los docentes son conscientes de sus limitaciones comunicativas? ¿Son conscientes de las carencias que tienen respecto a algunos temas que deben impartir en sus clases? ¿Los hemos entrenado para que resuelvan esos problemas? Fíjense cómo trasciende, no es simplemente decir observar por observar, es como un elemento más de mi planeación. No, 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 no. Esto es una forma de entender el hecho educativo. Es una forma de entender las posibilidades de ser críticos y creativos, de involucrar a los actores en lo que están haciendo. Básicamente es lo que estamos proponiendo. Bueno, entonces vamos a recordar, les voy a pedir que recuerden muy bien este triángulo, porque de aquí en adelante nos va a estar acompañando. Resulta que decíamos, una definición puede ser: la metacognición es la conciencia sobre su pensamiento efectivo y análisis de los propios hábitos de pensamiento. ¿Sí? Si Sócrates, acuérdense lo que hizo Sócrates, él tenía conciencia sobre su pensamiento efectivo y también pudo analizar sus propios hábitos de pensamiento. Por eso dice, yo solo sé que no sé nada. Y esto nos lleva a una poderosa herramienta que es la autorregulación. ¿Cuáles son los procesos de la metacognición? La autoobservación, la autorregulación, la autorreacción y en el centro la autoevaluación. Ya sé que nos han dicho que las clasificaciones de la evaluación, la coevaluación, heteroevaluación, autoevaluación, pero vamos a situar esta autoevaluación en la metacognición, ¿sí? Bueno, entonces tenemos estos procesos y bueno, si nosotros ocupáramos esta pirámide en nuestra vida cotidiana en el aula, lo que debería importarnos de nuestros estudiantes, y ya vamos a empezar a hablar de evaluación, sería el grado en el cual los alumnos son metacognitivamente, motivacionalmente y conductualmente activos en su aprendizaje. Nada más. Pero realmente, ¿qué es lo que observamos? ¿Qué es lo que priorizamos? Lo que se mide. ¿Y qué es lo que se evalúa? La conducta observable. Es decir, estímulo-respuesta correcta. ¿Cierto? ¿Cuál es tu problema con las respuestas correctas, Adriana? Pues siempre ha sido así y además en ciencias y en ingeniería son fundamentales. Aquí no podríamos trabajar con errores, porque los errores cuestan vidas. Ah, por supuesto, eso me queda muy claro. Pero en el proceso metacognitivo es fundamental tener errores. Y por favor, grábenselo, no hay aprendizaje sin error. Es forzoso atravesar por el camino del error para llegar a todas estas posibilidades de autoobservación, autorregulación, autorreacción y autoevaluación. ¿Cómo nos autorregulamos si todo es éxito? ¿Cómo nos autoobservamos si no tenemos errores? No los necesitamos. Lo que nosotros entonces, cuando olvidamos estas posibilidades es, por eso utilizamos esta métrica de 10 o 5, y el problema trasciende de las calificaciones. El problema es que eliminar el error de los procesos de aprendizaje es clasificar a los muchachos. Lo sabemos muy bien. No necesariamente el que saca 10 es el que sabe más. No necesariamente el que reprueba es el que aprendió menos.
pero tenemos una forma de clasificar y eso ya es tema de otro taller, de varios análisis e investigaciones de corte sociológico. Es decir, trasciende esta decisión. Entonces tendríamos que pensar que si queremos hacer metacognición, si queremos atraer este término, si queremos promoverlo, pues necesitamos un invitado incómodo. Bienvenido al fracaso. Entonces, estaríamos pensando que no podemos observarnos centrados únicamente en los éxitos. Necesitamos cada fracaso. Inclusive hasta vean, hay memes que traen motivación y ve tu fracaso, levántate. Pues sí, tiene un carácter emocional muy importante. Y retomo nuevamente a la ponencia de la doctora Tere. ¿Por qué hubo tanta frustración en esta virtualización forzosa? ¿Por qué hubo tantos fracasos? Yo vi, por ejemplo, el fracaso no es permitido, pero no teníamos entrenamiento los maestros, todos los maestros, para trabajar en línea. Y entonces, de repente, aparecieron 3 toneladas de trabajos para los muchachos para entregar en una semana. Y además no recibían realimentación. Les pedían todo y jamás leyeron sus trabajos. Esto generó mucho problema, porque entonces no atravesamos por la posibilidad realmente de regularnos. ¿Cómo puedo mejorar si no conozco cuáles son mis fracasos? Ese es uno de los elementos fundamentales en la realimentación a distancia. Y bueno, llegamos, mientras tanto, nosotros pensamos en la regulación, la metacognición, y bueno, llegamos, ¿es posible traer esta metacognición al aula? Bueno, ya sabemos, es la comparación de sus planes, su planeación escolar, contra la realidad, ¿no? Y la parte de arriba es, ¿cómo se imagina el aprendizaje en un sistema tradicional de instrumentos tradicionales? Pues vean, es planito, ¿no? Yo les aplico el examen, quienes sepan pasan, quienes no sepan pasan, y entonces supuestamente al llegar a la meta saben del aprendizaje. Pero ¿qué pasa en realidad? ¿Cómo atraviesa un estudiante su proceso de aprendizaje? Vean abajo, realmente es un camino de obstáculos. Es muy importante reconocer esto porque cada uno tiene su gran cantidad de obstáculos que solventar. De hecho, vean ustedes, vamos a imaginarnos que a partir de esta realidad, ¿qué pasa cuando llegan a la meta, pero no hubo procesos de metacognición? Es decir, ellos no fueron conscientes y partícipes de su proceso. No hubo autorregulación, no hubo una autorreacción, no hubo una autoevaluación y por tanto llegaron por arte de magia. A mí nada más me dijeron que entregara 5 ensayos y supuestamente con eso yo ya aprendí. Sí, una vez me dijeron en el Instituto Nacional de Óptica, fue maravilloso, un físico, estaba dando un taller, por cierto, y decía, pero a ver, yo no entiendo. Aquí en física yo les dejo 150 problemas, aunque no sepan para qué sea. Algún día se enterarán para qué les sirve. Eso a mí me encantó, porque entonces dije, esto me lo voy a quedar para la posteridad. Y justamente esta es la primera fotografía, es la representación de que sí pueden haber pasado revolcados, pero van a ciegas, porque no los hicimos parte de su proceso formativo, en esta autorregulación. ¿Y qué pasa cuando hay un proceso metacognitivo? Bueno, a lo mejor logró llegar a la meta y vean al pobre soldado feliz porque llegó, pero evidentemente maltrecho. Por supuesto que ahora sabe dónde no pisar, ahora sabe qué hacer y qué no hacer. Y todos me van a decir, ay, a ver, Adriana, pero sí sabes que en mi institución esto no se puede, ¿verdad? Yo le tengo que dar resultados, tengo que dar calificaciones. Sí, yo así me los imagino a ustedes, de verdad. Me imagino que por un lado los está presionando la acreditación institucional,
por otro están tratando de apretar y ajustar su programa de estudios, y los estudiantes son, pues, espectadores otra vez. ¿Qué pasaría, entonces, si nosotros hacemos consciente de los procesos de evaluación? ¿Realmente estamos promoviendo un proceso de compromiso para consigo mismo del estudiante? ¿Es necesario? En muchos cursos yo he escuchado que el problema de los estudiantes es motivacional. Es que no les importa, no tienen ganas, es que ni siquiera están ahí prendida la computadora. ¿Por qué no les importa? ¿Qué pasa ahí? ¿En dónde está centrada su propia planeación, maestros? El diseño de sus clases. ¿Está centrado en el producto o está centrado en el proceso? Yo sé la respuesta y ustedes también. ¿Cuál es la mejor opción para los entornos virtuales de aprendizaje? Bueno, pensemos que están, a ver, más o menos así, están en la soledad, están aislados, no tienen la colaboración o la distracción de otros compañeros. Bueno, vamos a empezar colaboración. No tiene la presencia de algún maestro. Me llamó mucho la atención un comentario, y no es el primero que me hizo un maestro, me dice, pero entonces, ¿el papel del docente dónde queda? Ah, precisamente aquí en este escenario, pues ya no es el principal actor. Aquí tendríamos que hacer un cambio de paradigma para centrarnos en el aprendizaje. ¿Cómo vamos? Ahorita sigo, pero ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Qué están reflexionando? Compártanme sus reflexiones. ¿Alguna duda? Bien. ¿Sí? Muy bien, no, muy bien, gracias, Orianita. Excelente. Bueno. Liliana. Adriana. Sí. Hola, ¿me escuchas? Sí, perfecto, Liliana. Bueno, pues con todo esto que estás como mencionando, pues a mí se me generan como muchos interrogantes porque en lo que mencionabas pues de ir cambiando como un poquito ese rol y pasar de ser, digamos, a docentes, de docentes como a unas especies de tutores, de acompañantes, pues en ese proceso de los estudiantes, pues la verdad es que particularmente pues como desde mi experiencia he tratado pues como de todo el tiempo estarme como haciendo preguntas para ir mejorando pues como esa labor docente. Y, por ejemplo, he encontrado, digamos, como todo tipo de reacciones ya pues desde el punto de vista de los estudiantes. Por ejemplo, un ensayo que me dio por hacer pues hace poquito fue cambiar, digamos, como el esquema de evaluación tradicional, el que tú mencionabas, pues que es el que de pronto nosotros pues más utilizamos. Y curiosamente me encontré como con que los estudiantes incluso me dijeron, profe, pero si es que la evaluación tradicional está bien, ¿usted por qué está cambiando los esquemas de evaluación? Entonces dice uno, bueno, pues ellos puede que tengan razón, pero pues también si uno está tratando de cambiar, digamos, como la manera de entregarles ese conocimiento a ellos, pues también es lógico que la forma de evaluarlos también cambie, ¿cierto? Pero encuentra uno ese tipo de reflexiones en ellos. Entonces, ¿qué tipo de elementos trabajar uno también con ellos para que vayan, digamos, cambiando un poquito como ese chip y que no se asusten ante el cambio también, porque uno los ve como asustados en algunas ocasiones? Liliana, tienes toda la razón, toda la razón. Evidentemente están demasiado condicionados y el quitarles la certeza, porque además el examen, la exposición, el trabajo, les da certeza, saben qué estamos esperando de ellos. Entonces eso ya lo tienen dominado y ya no hay que cambiarlo, ¿no? Me genera esa angustia, es más. Y sobre todo si es un esfuerzo aislado. Tenemos que pensar que un giro de dinámica evaluativa requiere una institución detrás, Liliana. Porque evidentemente si no te vas a volver la maestra que más reprueba o la maestra barco o la maestra que nadie le entiende
o inclusive la menos aceptada en las academias porque tú traes ideas medio locas que no son las que nosotros compartimos. Bueno, eso aquí en México, ¿no? Tal vez, no sé si allá, pero evidentemente a donde yo voy es todo cambio, y sería un cambio curricular a final de cuentas, necesita un proceso sistémico. Todo el sistema tiene que girar en torno a nuevas formas de evaluación. Y también tenemos que generar nuevos recursos de aprendizaje que a su vez se vuelven instrumentos de evaluación. Entonces es un cambiar, pero total, es sacar todo lo que tengas en tu casa, hay que vaciarlo y meter nuevo mobiliario, nuevas formas, nuevos acomodos, nuevas dinámicas, nuevas interacciones. Sí te creo, y esto es algo que es muy importante trabajar a nivel institucional, especialmente, por ejemplo, la academia. Si eres decana o si trabajas con algún decano, vale la pena hablar de esto con todos tus maestros, pero acuérdate que también ellos no van a saber cómo hacerlo. Entonces también los movemos de su zona de confort. Yo ya domino el examen, yo ya domino el trabajo en equipo. Entonces tenemos que crear, a final de cuentas, y viene muy pertinente tu observación, porque centrarnos en un paradigma que se enfoca en el estudiante requiere un cambio de paradigma curricular, un cambio de paradigma del trabajo de los docentes. Bueno, hasta un cambio de paradigma administrativo. Y esto es lo que requiere entornos virtuales de aprendizaje. Precisamente. Por eso no podemos simplemente trasladar actividades de la presencialidad a la virtualidad. No lo podemos hacer, porque entonces estresamos todo. Entonces, simularíamos que estamos en ambientes virtuales de aprendizaje, porque en realidad lo que estamos haciendo es teniendo escenarios digitales de distribución de información y de revisión de tareas. Pero no es un ambiente virtual de aprendizaje. Entonces, creo que es muy importante que estas dificultades que se te presenten se trabajen a nivel de institución. Gracias por la pregunta, Liliana. Gracias a ti, Adriana. Fíjense que entonces se aparecen algunos elementos, vamos a desglosar esto que llamamos autorregulación, ¿no? Está muy asociado con la autoevaluación, pero es una parte más delicadita. Miren, Zimmerman la define así. Las habilidades de aprendizaje autorregulado pueden conducir a un mayor logro académico e incrementar el sentido de eficiencia. Los cambios hacia una conducta más autorregulatoria no solo está basada en los procesos individuales o intrapsicológicos, sino en los procesos sociales e interpersonales. Es decir, necesitan aprender también a autorregularse conforme ven a los otros. Tienen que observar a los otros, tienen que caracterizar el trabajo de los otros, porque si no, ¿cómo se comparan? No porque compitan, pero tienen que decir, a final de cuentas, yo solo sé que ya no sé tampoco. Yo ahora sé que sé. Y por eso es muy importante esta autorregulación. De tal manera que, por ejemplo, una posibilidad, hay un portafolio de trabajo que podría ser un portafolio reflexivo. Y este portafolio reflexivo los lleva a decir qué hice, cómo lo hice, por qué lo hice, qué dificultades tuve al hacerlo, cómo resolví los problemas. Y además muy parecido a un CQA, ¿no? Lo que conocía, lo que sé ahora y lo que me falta por conocer. También esa es una técnica que ayuda a esta visión de autorregulación. Nos dice Sócrates, y ahora sí se valorará mi conciencia sobre lo que realmente sé y lo que me falta. No me van a sancionar. Y el aprendizaje autodirigido implica la capacidad de asimilar nuevo conocimiento, de aplicarlo en solución de problemas. Ustedes lo conocen muy bien, trabajan siempre con esto, con estas posibilidades. Ustedes trabajan mucho por proyectos en ingeniería, ¿no? La habilidad para pensar críticamente y poner en funcionamiento la evaluación, así como comunicarse y colaborar con otros, según Birenbaum.
Entonces, aquí empieza a tener sentido por qué utilizamos el aprendizaje operado por proyectos y el aprendizaje basado en problemas. Porque entonces les lanzamos una situación que ellos tendrían que solucionar y empiezan a autodirigirse, no porque les digamos, ay, ustedes saben cómo, ¿no? He escuchado mucho que les dicen, bueno, pues como estás centrado en el aprendizaje, ay, ustedes investiguen cómo lo hacen. Ay, ustedes se autorregulan. No. Los vamos a ir entrenando. Los vamos a ir entrenando en estas estrategias. Es cómo pensar. Acuérdense que estamos entrenando sus mentes, no estamos rellenando sus mentes. Esta visión de metacognición es un entrenamiento para saber qué soy, qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer y cómo puedo ir mejorando, cómo darme cuenta que puedo hacerlo mejor. ¿Cierto? Aquí es donde caben estas estrategias. Y aquí se aparece un problema, que vamos a tener una discusión bien bonita ustedes y yo. Las malas del cuento, las tejedoras de todos los malos aprendizajes que hay. La proletarización de la evaluación. Les presento las rúbricas. Las rúbricas que además se entendieron pésimamente mal. Imagínense, por favor, imagínense, en este mismo desafío, en esta visión, en la parte de arriba, por favor, céntrense en el problema. Si al muchacho le va a servir que yo le diga, bueno, su comportamiento en el reto fue bien o aceptable o mal. Ajá. ¿Y qué hago con esa información? Bueno, el interés, pues estuvo bien o aceptable o mal. No trabaja adecuadamente en clase, porque ¿y qué hago con esa información? O sea, ¿cómo la proceso? ¿De qué me sirve? ¿Cómo la asimilo? Ya me dijiste que estoy mal. Next. No estamos, con este tipo de rúbricas, no estamos entrenándolos, estamos sancionándolos. Fíjense cómo aquí tiene sentido lo que decía hace un momento. Tenemos la inercia de visibilizar el error y además sancionarlo. Vean, y díganme si no, tienen la tendencia a hacer este tipo de rúbricas. Vamos a imaginarnos que utilizamos la metacognición, el triángulo. Vamos a imaginarnos que ahora ya sabemos que el proceso de aprendizaje del muchacho no es lineal, ¿cierto? Que va a tener N altibajos. Bueno, me permití hacerles una pequeña rúbrica muy simple, disculpen hasta un poco el sarcasmo que empleé, pero era más o menos para identificar los niveles, los posibles niveles de desempeño. Vamos a llamarles reto logro, ¿no? Porque evidentemente queremos que salgan, no como el soldado que vemos ahí, pero pues que al menos logren terminar. ¿Cómo sabe el muchacho que va por buen camino y que está en vías de alcanzar lo esperado? Bueno, tendríamos que decir, el reto primero, primer nivel. Para cruzar la primera prueba, los estudiantes deberán idear la construcción de un puente que sostenga su peso. Segundo nivel. Se considerará logrado este nivel cuando fabrique una balsa de 10 por 10 metros cuadrados para atravesar el río sin caer a la borda. Nivel 3. Reto logro. El mayor reto que deberá atender el estudiante en este nivel es sobrevivir a los tiburones y llegar en menos de una hora al otro extremo. Nivel 4. Para alcanzar la meta final, los estudiantes que hayan logrado pasar los 3 primeros niveles diseñarán un plan estratégico que les permitirá sobrevivir a las serpientes, a los huracanes, a los osos salvajes y al volcán en erupción. ¿En qué momento, queridos maestros, les dijimos, lo hicieron mal? Tache porque no lo hicieron mal. ¿Ya se dieron cuenta que esto es lo que les encanta de los juegos de video? Que se pueden equivocar tantas veces sean necesarios y que saben que los niveles son en progresión, porque además ellos, regresamos al ciclo de habilidades básicas, maestro. ¿No están presentes?
Para poder atender estos retos, no tendrían que justamente observar y observarse a sí mismos para ver qué puedo hacer, qué no puedo lograr, cómo lo estoy haciendo. ¿Por qué crees que les encantan estos programas donde hay gente muy deportiva que va pasando retos? Están entrenados para eso. Los juegos de video los están entrenando para eso. Simplemente porque les dicen, sí, te puedes equivocar y sí, hay un segundo nivel que tú puedes alcanzar. Vean que va de esto a esto. Si yo al muchacho le digo, mira, vamos a llegar hasta allá, y el otro va a decir, Dios mío, voy a tener que desarrollar todo lo que me estás pidiendo. Ah, pero además te voy a decir algo. Este proceso que vas a seguir, que va a ser tortuoso, doloroso, te vas a caer 20 veces, vas a salir como el soldado, te sirve en tu carrera para... Entonces comenzamos a tener sentido. ¿Por qué llevo matemáticas en mi ingeniería? ¿Por qué llevo física en mi ingeniería? ¿Por qué llevo redacción? ¿Por qué llevo inglés? ¿Por qué llevo estructuras socioeconómicas? Porque entonces veo el todo hacia donde voy. Ahora me entenderán la imagen de que sí, pueden llegar de la mano, pero con los ojos tapados. ¿Cuál fue el verdadero problema? En esta rúbrica que ustedes están viendo, el error ni siquiera es mencionado, porque ya sabemos que va a existir, pero va a tener que lograrse. Ahora viene una situación muy compleja en entornos virtuales de aprendizaje, y es que no todos van al mismo ritmo, y lo sabemos. Una de las propuestas, y vean, ustedes los MOOCs, de alguna manera se tiene considerado esta posibilidad, porque la persona puede repetir tantas veces sea necesario un tema que no entendió o la prueba que no pasó. Y el mismo sistema te regresa, a ver, tienes que repetir el tema 2 y tienes que repetir el tema 3. Perfecto, ya cuando lo solvento puedo pasar al tema siguiente. Pero el error no me están calificando en el MOOC. El error me permite revisar lo que anteriormente no entendí. Esa es la filosofía del MOOC. Entonces, en un entorno virtual, vamos a llamarle escolarizado, me genera el problema de que, pues a lo mejor me llegan estudiantes que ya van en el 4º nivel rapidito, ¿no? Y hay estudiantes que llegan en híjole, apenas se están acercando al 1er nivel. Bueno, eso nos trae problemas curriculares de perfil de egreso y ingreso, primero. Segundo, la posibilidad de permitirle a los estudiantes avanzar tantos niveles como sean capaces de hacerlo. Ah, caray, eso ya se volvió más complicado. Sí, la metacognición es complicada. El proceso de formación de sí mismos es muy complicado, pero nosotros lo hemos reducido a la mínima expresión. Yo he visto groserías donde hacen una licenciatura en 2 años. Son groserías porque ven este proceso plano y van así, con los ojos tapados y corre. ¿Qué aprendiste? Pues quién sabe, pero aquí está tu certificado y yo ya certifiqué que ya, aunque sea pasaste y saludaste a los maestros, ya, es usted un ingeniero, es usted un licenciado. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación en escenarios virtuales sería tomar en cuenta estos procesos de autosuficiencia, de autogestión, que tomemos en cuenta los niveles de desempeño que nos están pidiendo, especialmente en Colombia se están pidiendo resultados de aprendizaje muy ligados a los niveles de desempeño. Y entonces tendríamos que preparar justamente las guías didácticas TERE o las guías instruccionales con actividades, primero, fundamental y con mayor peso, actividades de aprendizaje individual e independiente. ¿Qué actividades va a realizar el estudiante solo? ¿Va a ver un video? ¿Qué preguntas se va a ver del video? ¿Cómo va a analizar la información del video? ¿Cómo va a clasificar la información que está vertida en el video? ¿Cómo va a utilizar ese video para entonces comprender el siguiente tema? Etcétera, ¿sí? Lo está haciendo. Pero también podrían ustedes tener, y hay que tomar en cuenta, actividades de aprendizaje colaborativo sin el tutor. Acuérdense que estamos hablando de un proceso metacognitivo de autorregulación.
autogestión. Y claro, no vamos a sacar de escena al tutor, entonces valdría la pena pensar actividades de aprendizaje con el docente, en espacios síncronos si ustedes quieren. Esto es totalmente virtual. Si hay una modalidad híbrida, entonces podríamos dosificar este tipo de actividades de acuerdo a la presencialidad o a la virtualización. Algunas actividades, por ejemplo, y esto también es bien importante cuando hablamos de metaevaluación. Resulta que las estrategias de aprendizaje se vuelven instrumentos de evaluación, porque la pregunta es, ¿qué evaluamos en el aprendizaje? Si estamos centrados en el aprendizaje y la metacognición, ¿qué instrumento vamos a utilizar? Bueno, vamos a utilizar precisamente los instrumentos y las estrategias de aprendizaje. Por ejemplo, esta que les comentaba hace un momento, la V de Gowin. La V de Gowin no solamente me permite estructurar mi forma de análisis, de observación, cumple con todas y promueve todas las habilidades básicas del pensamiento, favorece la metacognición y evidencia que esto nos puede ahorrar un proceso que yo no estoy de acuerdo, que es la heurística. ¿Se acuerdan? Les enseñamos los mismos pasos que los procesos para resolver problemas. Memorizan los pasos, pero no necesariamente están entendiendo el problema. Estoy segura que más de uno lo habrá vivido. Esta es otra herramienta. Este es un mentefacto que también seguramente ustedes lo conocen. Y fíjense, esto trae un elemento fundamental. A mí me gusta mucho trabajarlo. Les decía, permite centrar lo que es y lo que no es. Fíjense que hay un cuadrito a la derecha que dice exclusión. Si yo tengo un concepto central, tendría que decir qué no es, porque en la isordinación tendría que decir qué es. La supraordinación es de dónde viene ese concepto, cuál es la historia, quién lo propuso, o en qué contexto. Y cómo se subdivide ese concepto es casi siempre madre de otros subconceptos. Tendremos que hablar de la infraordinación. Entonces, esta herramienta también es una herramienta de aprendizaje y de evaluación que promueve las 5 habilidades básicas del pensamiento. Favorece la metacognición, por supuesto, y además coadyuva al aprendizaje significativo, porque conceptualiza, jerarquiza y categoriza la información que vamos analizando. Un ejemplo de ello, ya que estamos hablando del tema de evaluación, este es un mentefacto que regularmente utilizo con los maestros, algunos que me acompañan lo reconocerán, y podríamos hablar de, por ejemplo, vean a su derecha, su derecha, la exclusión. Evaluación del aprendizaje no es calificar, no es acreditar y no es medir. La evaluación se está sustentada en esta perspectiva cualitativa. Lo demás, calificar, acreditar y medir, son elementos cuantitativos. Por eso cuando hacen rúbricas dicen, oye, pero si yo le cambio, ¿cómo lo mido? Claro, porque la rúbrica contiene elementos cualitativos y estamos forzando a una cuantificación. ¿Las dos coexisten? Sí, tenemos que coexistir con todos estos. Simplemente les pido, por favor, no con la definición de las acreditadoras, váyanse más a la teoría educativa. Dice, déjenme ver porque había, voy a leer una participación de la doctora Teresa Sánchez. Considero que sobre las rúbricas sería muy interesante compartir que si es así, son útiles. Ya que sí, son útiles. El problema es que no se diseñan de forma adecuada, exacto. Y eso sucede con varios otros instrumentos de evaluación. Lo fundamental, y coincido contigo, es la metacognición. Es un proceso que conduce a la autorregulación, al aprendizaje autónomo. Entonces, los instrumentos solo son instrumentos. La evaluación va mucho más de ellos. Por lo tanto, creo que es importante conocer, diseñar e implementar instrumentos variados según las áreas, campos, estilos, ritmos, ya que la evaluación es demostrar lo que se conoce, lo que se aplica, lo que se transfiere y lo que se trasciende. Gracias. Preciosa participación, Tere, muy, muy amable.
porque justamente es lo que necesitamos pensar. Déjenme cerrarlo. Por eso les decía, precisamente aprovechando el comentario de Tere, que esta herramienta de aprendizaje nos sirve para evaluación. Entonces, fíjense, ¿por qué digo que nos sirve para evaluación? Imagínense ustedes, y yo lo he hecho, créanme, les pido que hagan una exposición únicamente empleando un mentefacto. No van a hacer 10,000 diapositivas, no van a hacer una lectura de cada diapositiva por equipo, ¿no? Más bien por una situación gregaria más que por equipo. Imagínense ustedes que le piden una exposición a su estudiante con esta imagen. Evidentemente, él tuvo que haber hecho un análisis profundo de la información, tratar de resolver y tomar decisiones respecto a qué información va en cada una de las áreas de este mentefacto. Lo va a tener que verbalizar además. Va a tener que pensar qué no es. Esto es un gran problema porque entonces debe de tener certeza de qué sí es, ¿cierto? Y no va a leer nada. Entonces, ¿qué es lo que estamos evaluando? Justo lo que dice la doctora Tere. Es esta estructuración, esta valoración de lo que sabe, de lo que la interpreta. Inclusive, ¿se acuerdan del término interpretación? Eso nos está ayudando estas herramientas. Nos ayuda a observar la interpretación que están construyendo. Si hay algún problema de interpretación, es justo el momento para ayudarlos a observar, ¿cierto? Otra herramienta, a lo mejor ustedes van a decir, ay, esto está muy ya de plano. Pero créanme, por ejemplo, que sí, créanme que en los foros, ustedes lo vivieron esta vez. ¿Qué les piden hacer en los foros a los muchachos? Hay foros de diferentes tipos, ¿están de acuerdo? Hay foros de discusión, hay foros de análisis, hay foros de crítica inclusive, hay foros de periodísticos, tipo periodísticos. Ustedes pueden crear diferentes formas de foros y de interacción. Pero, por ejemplo, una solicitud que fomenta la metacognición es la forma en cómo les vamos a pedir que interactúen en los foros. Hay una técnica que se llama la escalera y se les pide, ya ven que siempre les dice, comenta a 2 de tus compañeros. Y entonces les dicen, ah, sí, estoy de acuerdo. Pero cuando nosotros les pedimos que incluyan valoro, me preocupa, recomiendo, y si es necesario, ¿me podrías clarificar? Nosotros estamos promoviendo, recuerden todo este triángulo y estas habilidades de observación. Fíjense, están interactuando con otros. Si yo valoro a otro, me puedo valorar a mí mismo, porque a partir de lo que yo sé, puedo valorar lo que sabe el otro. Me preocupa de la misma manera, ¿no? Estoy considerando que algo no es, reconozco lo que no pertenece a esta exposición, pero además te estoy sugiriendo algunos cambios, algunas lecturas, algún video, alguna forma en cómo yo lo resolví. ¿Me podrías clarificar? Estamos pidiendo, a ver, antes de hacer juicios, vean ustedes todo lo que hacen en las redes, no media juicio, simplemente me voy por el encabezado y escriben tontería y media. Pero aquí es pedirles, ¿me podrías clarificar? Fíjense qué importantes son estos 4 pasos. Estamos hablando de las necesidades del pensamiento, habilidades básicas del pensamiento, ¿cierto? Obsérvenlo. Y además los estamos entrenando a colaborar con otros, porque si nosotros desarrollamos metacognición, también necesitamos a otros que nos ayuden. Esta es mi forma de participar, pero vean, ¿qué voy a recibir yo cuando me digan, valoro, me preocupa algo que yo escribí? Me van a hacer recomendaciones para que yo pueda mejorar. Fíjense que esta es una herramienta, una pequeña gráfica que les pedimos a unos maestros precisamente de la ponencia que acaban de presentar mis compañeras. Les pedimos que dentro del portafolio de trabajo que estaban presentando, analizaran
las competencias, más bien, los indicadores de la competencia que les habíamos pedido. Eso que ustedes están viendo son los indicadores de una competencia. Y les pedimos que ellos mismos ubicaran qué tanto se sentían. Yo siento porque estoy en un proceso. ¿Por qué pienso que estoy en un proceso de caracterizar, de ser capaz o conocer las características de las estrategias de aprendizaje situado, como el método de casos de aprendizaje basado en problemas operado por proyectos? Esta es una tablita que empleamos en un curso de capacitación docente justamente de aprendizaje activo. Pero vean ustedes, aquí les estamos pidiendo una autoevaluación y además una argumentación de por qué. Precisamente, y aquí regresamos con Aristóteles, yo solo sé que no sé nada. Bueno, en realidad estoy en proceso. Ahora reconozco lo que sé, porque ya tengo realimentaciones de otros, tengo mi propia observación, me dieron en el proceso, y voy a regresar, me dieron esta guía para saber cuáles eran los niveles alcanzados y hasta dónde pude llegar. Yo hice las actividades, pero reconozco mi nivel y les preguntamos, ¿qué les falta? Perdón por pasarlo rápido. ¿Qué te falta para llegar al nivel esperado? ¿No? Por eso hay una reflexión, observaciones, sugerencias. Y bueno, esta gráfica está espantosa, ya lo sé. Pero si nosotros pensáramos en aplicar, en realmente crear entornos virtuales de aprendizaje, que además promuevan la metacognición, tendríamos que considerar entonces los elementos endógenos al sujeto, justamente las necesidades que surgen, ¿no? Los procesos mentales de autorreflexión y las nuevas alfabetizaciones, que aquí no hemos hablado de eso ni vamos a tocarlo, pero recordemos que en un ambiente virtual se requieren otras alfabetizaciones. Los muchachos no llegaron con esta alfabetización. Y tal vez, por eso también están prefiriendo, Liliana, prefieren algunos, o itere, los ambientes conocidos, porque nunca han recibido una alfabetización audiovisual o una propia alfabetización real de la lengua. No han tenido una alfabetización tecnológica, no han tenido una alfabetización informacional, es decir, cómo leo, cómo encuentro, cómo distingo información, ¿cierto? ¿Cómo la ubico? ¿Cómo la entiendo? Y por otro lado tenemos todos los elementos exógenos, todas las aplicaciones, todas aquellas que cada vez llegan más, estas están muy viejitas, pero hay muchas más. Además, pensar en el trabajo colaborativo se está generando y evidentemente elementos como el tutor en línea. En medio están las actividades que yo les proponía, ¿cierto? Es una situación muy compleja, es una posibilidad muy retadora, pero les voy a pedir un enorme favor ya para terminar esta exposición y darles paso a una buena discusión. Vamos a quitarnos de la mente que son nativos digitales. Por favor, por favor, por favor. No son nativos digitales en las escuelas. Este es un término mercadotécnico, de tal manera que hicieron toda una venta, una promoción, toda una estructura de venta y mercadotecnia para los nativos digitales. Pero como nos encanta traernos términos económicos y de mercadotecnia a las escuelas, entonces dijimos, pues como son nativos digitales, no necesitan pasar por esta alfabetización, la que está arriba. Y tampoco necesitamos pensar en sus procesos mentales. Con que les pongamos un video, ellos ya entienden. Con que les digamos que suban es más, con que tengan una videoconferencia ya son nativos digitales. Nacieron con un chip, pueden utilizar una máquina. Una cosa es utilizar el artefacto, y esa es la definición de tecnología. No es lo mismo utilizar un artefacto que tener procesos cognitivos desarrollados para utilizar ese artefacto. Entonces, por favor, les encargo mucho este tipo de nociones que no pertenecen a una visión educativa, a una visión pedagógica, contaminan
y hacen que saltemos esta necesidad de pensar el proceso cognitivo de nuestros estudiantes y más aún, el metacognitivo. Son las 5:24. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Porque fíjense que como está en taller, yo quisiera hacerles una propuesta indecorosa. Es una propuesta mía, está basado en todos estos puntos que estuvimos viendo sobre la metacognición. Y me gustaría hacer un ejercicio de que evaluemos la evaluación que utilizamos en entornos virtuales de aprendizaje. Es decir, promovemos la metacognición a través de nuestros programas en línea. Antes de iniciar, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Aportación, por favor, sobre todo aportaciones más que comentarios. Ustedes tienen mucha experiencia. Adriana. Mándeme. Hola. Hola. Adelante. Frente a lo que estás mencionando, pues, de la autoevaluación, pues, yo me he encontrado como con casos en donde los estudiantes son, pues, como supremamente objetivos, pues, a la hora como de autoevaluarse y, digamos, hacer también coevaluación, pero también he encontrado unos casos donde, pues, donde es muy curioso porque se ponen excelente en todo. Pues y realmente pues uno dice, pues sí, es probable que sí tenga un proceso muy exitoso pues durante, pues como todo lo que estamos haciendo en el curso, pero que no encuentre nada malo y que no le encuentre nada malo a los compañeros, entonces dice uno, pero ¿será que sí está haciendo el ejercicio como digamos a conciencia o será que esta vez como más diciendo, no, vea, hagamos el negocio de que usted me califica bien y entonces yo lo califico bien y entonces todos están felices? Entonces, ¿cómo de pronto manejar ese ejercicio de la autoevaluación y la coevaluación, un poquito como dejándoles como no sé, como esa reflexión de que lo deben hacer a conciencia? Fíjate, Liliana, que algo que yo he utilizado, por ejemplo, son casos muy particulares. Primero, la decisión de ocupar la coevaluación en aspectos muy particulares que realmente está justificado. Primero, habríamos que pensar en esta posibilidad de la coevaluación, porque estamos pensando que el uno conoce, vamos a pensar, va a utilizar sus 5 habilidades básicas del pensamiento y para observar al otro. Lo que yo hago es que les hago preguntas en lugar de decir, ¿qué opina usted? ¿Usted considera que su compañero trabajó? Y la pregunta es sí, no. Si trabajó, póngale eso. O que trabajó poco. O que no trabajó nada. Digamos, cambiar la visión de estas rúbricas. Y por lo diferente sería el desglose de actividades, por ejemplo, de entrenamiento de equipos de alto rendimiento, ¿no? Para ello ya les pedí que asuman un rol, que es lo que pide este tipo de estrategias que además se utilizan en la empresa. Entonces, empiezo a desgranar todas las posibilidades que hay y que caracterizan a un equipo de alto desempeño, claro, mostrándoles que esto les van a pedir en la industria. Aquí se les va a pedir, vean ustedes, en esta, se está solicitando la posibilidad y la habilidad del que contratemos para trabajar en equipos de alto rendimiento. Vamos a entrenarnos. De aquí en adelante, todas las asignaturas, y esa es la visión sistémica, todas vamos a promover esta visión de trabajo de equipos de alto desempeño. Entonces, como les vamos diciendo qué hacer, vamos a pedirles más que evaluación, observación. Quitemos la palabra evaluación porque ellos se están asociando con número. Aquí la evaluación tiene que estar asociada con la observación, inclusive la propuesta de mejora. Si nosotros utilizáramos, por ejemplo, la coevaluación y tomáramos prestados estos puntos,
y le decimos, a ver, usted, ¿qué valora? Ya no le vamos a decir que nos ponga calificación. ¿Qué valora? Y quítale las calificaciones. ¿Qué valora? ¿Qué le preocupa de lo que hizo su compañero? ¿Qué recomienda? Pero si usted no hace una buena recomendación, entonces usted no sabe. Entonces usted no estudió. Porque para qué hacer una recomendación hay que saber de lo que se está hablando, ¿no? Y hay que justificar lo que está valorando. Entonces, es el cambio, los instrumentos que yo he utilizado van en este sentido, van de un aspecto más cualitativo, porque la ecoevaluación no es para comedición, no es una co-calificación, sino debería de ser un aporte para mejorar al otro. Por eso necesitamos trabajar estos elementos cualitativos. A mí me ha dado muchísimo resultado, prácticamente, inclusive con estudiantes no de pregrado, de bachillerato, que están así todos dispersos, pero cuando les enseñamos a observar, porque esa es la falta de entrenamiento que tienen, no observan. Simplemente, pues, en una visión subjetiva le ponen like o no like, ¿no? En eso lo estamos entrenando. Por eso es importante traer estos elementos. Sería mi recomendación. Si quieres, luego me pasas tu correo, me lo dejas en el chat y te mando algunas experiencias que he tenido. Gracias, Adriana. Con gusto. Dice Raquel, recientemente vi un análisis en el que se habla sobre el proceso de metacognición en la formación docente y de la importancia que tiene para mejorar su práctica. Algo que se comenta es que para que los docentes puedan desarrollarlo en sus estudiantes, ellos deben de vivirlo en sus procesos de formación. Totalmente de acuerdo. ¿De qué manera se pueden desarrollar estos procesos en las instituciones con los profesores sin que lo perciban como un ejercicio aislado de su práctica docente? Híjole, yo creo que esa es la pregunta, Raquel. Me parece que es uno de los grandes retos, porque entonces tendríamos que dejar de pensar en una formación bancaria, ¿no? Los docentes no son los empleados que vienen a dar clases, sino que son actores educativos. Si nosotros comenzamos a identificar los papeles de los docentes como actores educativos, el proceso de formación que la institución planee debería de estar en ese sentido. Acabamos de hacer un diplomado justamente que los hicimos vivir, a los docentes los hicimos vivir las metodologías activas. Por ejemplo, en lugar de decirle, mire, el método de casos es, así ese es el guión y estos son los roles que puedo usar y entonces role playing, etcétera, etcétera. Sino que además hicimos que lo vivieran. Yo creo que la respuesta, Raquel, es precisamente crear sistemas de formación docente que a veces en pregrado ya no existen y se confunde con una mera habilitación herramental, pero no se les da una formación. Me refiero, se tiende más a la capacitación que a la formación. Y creo que esa es la pauta para que nosotros podamos hacerlos conscientes de su propio ejercicio. Si hubiera metacognición, por ejemplo, no había discusiones en las academias, más que discutir sanamente algún tema. Y no esta pugna típica que hay en el conjunto, porque no viven esta metacognición. Metacognición implica una forma de entender, una forma de relacionarse, una forma de autovalorarse. En el momento en que ellos digan, alguno de los maestros digan, pues la verdad es que yo no sé. Bendito sea Dios. En ese momento ya podemos partir de un punto para poder ayudar al profesor a que llegue a donde sí sabe. Pero si llegan con una visión de yo lo sé todo, porque tengo el cargo, lo sé todo, entonces no tenemos nada que hacer. Es toda una visión institucional, Raquel. Otra vez caemos en un problema curricular. Gracias por la pregunta.
Bueno, esta es mi propuesta indecorosa, maestros. Y inclusive me gustaría mucho que ustedes pensaran si es evaluable, porque evidentemente pues esta también va a ser evaluable. Esto que ustedes están viendo al centro es un diagrama radial. Regularmente lo utilizo para hacer diagnósticos en términos de gestión educativa, porque además otro tema que es paralelo es que en las universidades difícilmente encontramos gestión educativa, casi siempre encontramos administración pública o administración privada, pero difícilmente gestión educativa. Entonces utilizo un diagrama radial como el que están viendo, que está, ustedes vean, tiene una métrica de 10 puntos, y la intención es después graficar los resultados. Claro, es un ejercicio que deberíamos de hacer con la institución, pero yo les propongo estos 10 ítems, tomando como referencia todo lo que hablamos, para saber si realmente estamos promoviendo. Primero, el programa está en entornos virtuales de aprendizaje y realmente es eso, un entorno virtual centrado en el aprendizaje. Segundo, si ese entorno virtual promueve la metacognición. Entonces veamos la primera casilla o el primer ítem. Las actividades que realizan virtualmente motivan la autoobservación. Claro, nuestros estudiantes, ¿verdad? Ítem 2. Las actividades que realizan virtualmente motivan la autorregulación. 3. Las actividades que realizan virtualmente motivan la autorreacción. Me refiero a las actitudes y toma de decisiones. Punto número 4. Los estudiantes son conscientes de la forma e importancia de las interacciones colaborativas. Ítem 5. Los estudiantes realizan actividades de aprendizaje que promueven su autonomía, es decir, su independencia. Número 6. El docente, le voy a llamar tutor, acompaña el proceso fomentando la autonomía de sus estudiantes, no la dependencia a su explicación. Perdón, no va ahí el 10, disculpe, se me fue. Es el 7. El docente tutor cuenta con un equipo multidisciplinario para el diseño instruccional equilibrado. Esto ya lo hablábamos en un programa de formación que estoy llevando a cabo, que gracias a muchos de ustedes maestros están conmigo en este diplomado. Resulta que en la cotidianidad, en esta pandemia, de repente los profesores se volvieron diseñadores de materiales instruccionales, diseñadores de medios como videos, tutores, claro, participantes de juntas interminables, etcétera, etcétera. De repente un docente aglutinó a más de 3 o 4 departamentos que debieran trabajar de forma coordinada, pero además que debieran tener un espacio propio. Entonces, por eso es importante que para cuidar el equilibrio de todo lo anterior, para cuidar el equilibrio en el diseño instruccional, el docente tutor debe contar con un equipo multidisciplinario que trabaje de forma interdisciplinaria en el diseño instruccional. Los materiales que ustedes utilizan en sus cursos incluyen instrumentos para la autoevaluación. Y me estoy refiriendo no a las rúbricas de casi, por poquito, ya mero, bueno, ya llegué. No, que realmente sean una ruta de aprendizaje donde los muchachos sepan claramente cómo van a alcanzar el siguiente nivel de éxito. Ítem 9 es el sistema de acreditación valora el error. Ay, perdón, tenía que ponerlo. No lo sanciona. Ya sabemos que esto no sucede, pero vamos a imaginarnos que si fuera centrado en la metacognición, el aprendizaje, tendríamos que valorar el error. Por lo tanto, y esto sí se nos complica a nosotros, por eso necesitamos un equipo.
deberíamos de darle la opción a nuestros estudiantes de repetir las actividades que tuvieron mal. Claro, haciendo conciencia de qué es lo que tienen que hacer para mejorarlo. No es para cumplir, es para desarrollar y que él alcance el nivel que le estamos marcando. Y finalmente en el programa existen opciones para que el estudiante elija su propio ritmo de trabajo. Es decir, que pueda avanzar tantos niveles sea necesario, porque también eso puede ser un problema de deserción. Me acuerdo mucho de algunos estudiantes que decían, bueno, ¿por qué yo me tengo que tardar una clase completa si yo entendí en 5 minutos? ¿No? Seguramente el muchacho que entendió rápido se empieza a distraer a los demás, pero si les vamos dando más alimentación como están entrenados, más información, más retos, seguramente los vamos a tener más atrapados. Esta es mi propuesta de valoración con toda la posibilidad de mejora. Yo esperaría que, como colegas que somos, puedan darme una excelente realimentación, pero es con base en mi experiencia en el diseño de muchos proyectos de formación docente con modalidad a distancia y además de licenciaturas y posgrados. Entonces, pues ojalá y esto les pueda servir en algún momento dado. ¿Cómo ven? Platíquenme, destrúyanlo. Pongan valor, me preocupa. O sea, empleemos esta técnica de la escalera, recomiendo. Hagamos un ejercicio de metacognición, por favor. Bueno, voy leyendo. Gracias, Dulce, por estar. Buenas tardes. Desafortunadamente, en varias instituciones tenemos docentes que han llegado a esa actividad por necesidad. Y las instituciones educativas, al admitir a un docente, lo menos que revisan es la formación docente. Revisan la formación disciplinar, pero no la parte educativa. Y eso conlleva a que se caigan errores de evaluación, por supuesto. De lograr que los estudiantes realicen autoevaluación y coevaluación, además de no saber realizar rúbricas adecuadas. Sí, estoy totalmente de acuerdo y es parte del reto que estaba comentando. Tener una institución educativa es hablar de un sistema educativo. Yo sé que eres del área de salud y precisamente en el área de salud tenemos una visión sistémica mucho más clara. Si hay algún elemento que altera el equilibrio, se trastoca todo el funcionamiento de los órganos, ¿cierto? De tal manera que si nosotros descuidamos el aspecto docente, se trastoca todo el hecho educativo. Si descuidamos el diseño de programas, se trastoca todo el hecho educativo. Si la administración está más preocupada por las evidencias físicas que por el aprendizaje, se trastoca también el hecho educativo. Si no tenemos entrenamiento, y lo escuché, resulta que ahora los nuevos maestros por la pandemia les piden no solamente que sepan de la disciplina, sino además que sepan diseño instruccional, y es altamente complicado, pero no hay un proceso de formación. Entonces, todo se trastoca. Me parece que las instituciones de educación en América Latina tienen la imperiosa necesidad de ser metacognitivas, es decir, ser capaces de decir, yo solo sé que no sé nada. A partir de eso tendríamos la posibilidad de intervenir, hacer intervención educativa y mejorar todos estos procesos. La formación docente no es una serie de cursos. La formación docente es una forma de ser y de valorar, dice Bourdieu. Es una forma de entender el mundo, es una construcción de identidad inclusive. Alguna vez en una reunión de ACOFIT decía, los ingenieros posiblemente dejan de ser ingenieros para ahora ser educadores de ingenieros.
hay que construir una nueva identidad, por lo tanto hay que construir una nueva forma de entender al ser humano que estoy formando. Les voy a hablar de mi pasión, ingeniería, fisiología, no sé, matemáticas, física. Les voy a hablar de mi pasión, pero tengo que volverme un apasionado comunicador, un apasionado, pues, divulgador de mi saber. Y si esto no lo entienden, difícilmente podemos trascender a nuevas formas de realmente de que esto se solucione. Hay muchas carencias. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hay carencias, ¿no? Como Sócrates. Gracias, gracias, gracias por la intervención. Dice Isabel, interesante considerar que la evaluación formativa complementa y contribuye a complementar el aprendizaje propio y de los otros mediante la interacción y cooperación para aprender y crecer juntos, aceptando los logros y fracasos. Efectivamente, Isabel, es lo que a veces separamos y decimos aprendizaje colaborativo. Por eso es muy importante pensar en un todo integrado, en un sistema. No separemos, no pulvericemos este proceso de colaboración, por ejemplo. ¿Cómo aprendemos? Hablando. Pensamos, nos hablamos a nosotros mismos, manejamos un lenguaje, interactuamos. Justamente esta cooperación tiene que ser muy bien dirigida por los estudiantes, por los maestros. Los muchachos están recibiendo un entrenamiento, no solo para ser ingenieros, sino están entrenándose para poder ser ellos, poderse ver a sí mismo y poder ver a otros. Gracias, Isabel, efectivamente. ¿No me van a hacer observaciones de esta propuesta? ¿Ya le sacaron foto? ¿Me la critican? ¿Me la contribuyen, por favor? Vamos a emplearla. Me parece que nos puede dar varios indicios, porque además se van a sorprender cuando empiecen a calificarla, a medirla, vaya, ahora sí, a medirla en este diagrama radial, van a ver que cuáles son sus potencialidades y cuáles están en términos rojos. Prácticamente estaríamos hablando que de 5 para abajo ya estamos teniendo bastantes problemas. Entonces, pues es una discusión que ustedes deberían de tener, ojalá. Estoy cancelando mi pantalla compartida. No sé si nos vemos, prendemos nuestras cámaras. No. Ay, caray. No sé, ingeniero José Miguel. Señora. Nada más veo a Coffee, no veo nada más. ¿Está bien? ¿Así debe ser? Uy, no, yo los veo todos en una grilla. Ah, ya los veo, ya. Es que es un nuevo software, disculpen. Sí, gracias. Bueno, entonces, compañeros, yo les agradezco mucho que hayan estado conmigo esta tarde. De verdad, participar con la FOFI siempre es una motivación y un reto. Veo muchos nombres conocidos, muchas gracias. Gracias por estar. Yo espero que esta charla les haya servido, les haya sido de interés. Evidentemente esta presentación va a estar disponible en la plataforma de Acofi, ¿no? Yo se la hago llegar al ingeniero para que la pueda poner a disposición, más otros materiales que estoy terminando de prepararles, me gusta mucho. Gracias, Julio César, qué gusto tenerlo. No sé si alguien quiere hacer, ¿me pueden hacer favor de prender? Ojalá y pudieran prender su cámara para tomarnos una foto, ¿no? De que tengamos la evidencia de que estuvimos por aquí. ¿Qué les parece? Gracias, María Paula. Gracias, Diana. Hola, Liliana. Ahora sí ya te veo.
Isa, gracias. Andrés. Lupita. ¿Sí? Otra Lupita, sí, tengo mis Lupitas aquí concentradas. Adelante. Nada más ustedes van a prender las cámaras. Bueno, empiezo a tomar algunas evidencias, ya sabe, porque entonces tenemos que tomar evidencias. Ustedes lo comprenden muy bien. Les agradezco mucho. Ay, qué bueno que pudieran abrir más sus cámaras. Gracias. Gracias, gracias. Les cedo el micrófono a ustedes, alguien que quiera hacer algún comentario o ya, ingeniero, daríamos por terminado el taller, pero me gustaría sí que pues alguien utilizara la voz, que hiciera una metacognición. ¿No? Bueno, yo hago como Por un favor, aporte. gracias. Y es que me pareció pues realmente importante el taller y destaco que a veces como que cuando uno va creciendo se le va olvidando que todos esos procesos funcionan pues como de forma natural y eso es lo que uno hace cuando es chiquito. Así es que aprende, así es que descubre, así es que conoce, pero luego se encaja tanto en otras métricas o en otro tipo de cosas que impone el mismo medio que uno deja de un lado ese proceso natural y a veces lo hace de una forma más forzada. Entonces, pues por eso me pareció sumamente importante y rescato pues ese volver a hacer el proceso de forma natural para que sea más efectivo. Mil gracias, Laura. Te agradezco mucho. Bienvenida y mucho gusto. Gracias, igualmente. Les dejo, algunos ya saben mis correos, pero de todas maneras les dejo en el chat mis datos. Al principio estaba, pero les vuelvo a poner mis datos. A decir cuántos correos tiene, sí, ya saben que estamos. Y les dejo mi teléfono. Entonces, con mucho gusto, está a la orden. Ingeniero, te cedo la palabra. Está abierta, yo quiero ser solo amigo. Muchas gracias, doctora Adriana. Como siempre, muy enriquecedor la actividad. Esperamos la otra semana poder subir el material que nos envíe para que todos lo tengan a disposición en la página web del evento. Y pues nada, agradecerles a todos la compañía en esta actividad y damos pues por cerrado el taller de la doctora Adriana Castillo. Muchas gracias a todos. Gracias, ingeniero. Gracias a todos. Que tengan muy buenas tardes. Un abrazo desde México. Gracias, Isa. Un abrazo igual. Gracias, maestra Sandra. ¡Qué cosa! Y no prendió su cámara. Ya. Qué bueno. Gracias, Paula. A la orden. Con mucho gusto.
y con Hola, confianza. José Miguel. Gustavo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola. Bye. Gracias.